Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Somos Afro, transmitido por Radio Miraflores 95.9 FM, La Voz de la Verdad. Saludamos en la presidencia al Mayor General Jorge Márquez Monsalve, en la vicepresidencia a José Manuel Blanco Díaz, en la Gerencia General de Contenidos Programáticos Sandra Jiménez, en la Gerencia General de Operaciones Adán Mogollón, Señal Matriz 95.9 FM. En la producción del programa, Liliana Martínez, Adalberto Tapia y José Zavala. En la cabina, Daniel Casadiego. En la locución, su servidora, quien nos acompaña por segunda vez, Atahuanadí Sánchez. Además, los invitamos a seguir a Conadecafro en Instagram, donde lo pueden conseguir como @Conadecafrov, para informarse del acontecer afrodescendiente en Venezuela. A través de este mismo medio pueden comunicarse con nosotros. También les recomendamos visitar nuestro canal de YouTube para acceder a las grabaciones de estos programas que ya se encuentran disponibles. El tema de hoy está dedicado a las artes escénicas y al cine. Para ello contamos con la participación de Jericó Montilla. Este programa de hoy va a tener la particularidad que nuestra invitada la vamos a contactar a través de una llamada telefónica. Me avisan, por favor, el equipo, si ya está en la línea. Excelente. Entonces, bueno, vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Jericó es licenciada en Gerencia y Producción Teatral, fundadora y directora del Encuentro de Mujeres Creadoras en Escena de Venezuela. Así como del Teatro Ceres y del Circo Nacional de Venezuela. Su trayectoria incluye la producción general del Festival Internacional de Teatro de Caracas en el 2018 y 2021. Tiene una destacada labor como jurado en el Premio Nacional de Dramaturgia. Actualmente es profesora de Práctica Dramática Integral y Actuación para la Danza en la UNEARTES. Entre sus reconocimientos destacan la Orden Mérito al Trabajo Francisco de Miranda en segunda clase, el Premio Municipal de Teatro a Mejor Dirección y Mejor Vestuario y nominaciones como Mejor Vestuarista en los Premios Fénix en México 2015 y en los Premios a Abencrit en Caracas en el año 2017. Su labor creativa ha sido galardonada con el Premio Municipal a la Mejor Obra Académica en el año 2016, mientras que su faceta actoral ha sido reconocida con el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine Venezolano en el 2020, en el Festival de Críticos de Venezuela también en el año 2020, en el Festival de Cine Elco y en el Festival de Cine Iberoamericano. Como vemos, nuestra invitada tiene una amplia trayectoria. Jericó, qué gusto que estés aquí en Somos Afro. Como hemos escuchado, eres una mujer con un perfil artístico bastante amplio que involucra el cine, el teatro y el circo. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Jericó? Buen Muy día, bien. excelente inicio de semana. Súper contenta de la invitación. Muchísimas gracias por ello. Bien, bueno, para iniciar nuestra conversa del día de hoy, quisiéramos empezar preguntándote qué significa el arte para ti. Bueno, el arte comenzó en mi vida comenzó como una manera de salvarse uno de un montón de cosas de la juventud, ¿no? Que si la oscuridad, que si ese tipo de cosas que uno intenta como salir de las malas juntas. Fue como un imán para salvarme de todas esas cosas, pero por supuesto después se convirtió en un oficio, después pasó a ser una excusa para generar políticas y gestión en el ámbito cultural y tratar de contribuir en cambiar y elevar el espíritu también de una comunidad, pues el arte no es únicamente para uno, sino también, si no está en contexto y vinculado al entorno donde uno se desenvuelve, pues simplemente es como una manera de escapar de cosas, pero en la que no estás contribuyendo a tu entorno social, que para mí es lo más importante, ¿no? El arte tiene que ser útil también. Y así, con esa
con esa conciencia, pues lo he estado tomando desde hace más de 20 años. Bien, justamente tenía pensado preguntarte eso. O sea, ¿cuál es la importancia que tú le ves al arte para la sociedad y en especial para la juventud, que era un poco también desde tu experiencia personal lo que tú nos estabas comentando? Y sobre todo en este momento que el mundo está tan convulso, por decirlo de alguna manera, ¿cuál crees tú que es la importancia del arte en este momento? Sí, exacto. El arte no solamente es reflejo de una sociedad, sino también es una manera de remover ciertas cosas, ¿no? De remover ciertas conciencias, de remover incluso espíritus, ¿no? No solamente ir a reflejarse uno en un escenario, sino también decir, yo quiero hacer esto, o yo no quiero esto para mi país, o yo no quisiera este tipo de situaciones que se vuelvan a repetir, para generar, reflexionar, generar conocimiento también, vincular al espectador con lo que se está haciendo y sobre todo siempre llevar un mensaje con un compromiso étnico, político, filosófico, antropológico y moral, ¿no? Y era lo que te decía, para mí el arte se convirtió en una excusa de vinculación, en una excusa para incluir a jóvenes sobre todo, que es como la inclinación que he tenido desde hace 18 años, que regresé nuevamente al país después de haberme formado en Dinamarca, es cómo los jóvenes encuentran un espacio donde pueden, digamos, ser ellos mismos, donde pueden ellos saberse útiles, donde pueden ellos socializar, ¿no? Y ahorita en ese momento en que no solamente es convulso el mundo, sino también que nos acostumbran al aislamiento, sí. En este momento el arte es mucho más importante como espacio de vinculación entre las juventudes, de relación entre las juventudes. Sí. De saber que no solamente es desde la pantalla, sino que un abrazo, una sonrisa en vivo y el convivio como tal es mucho más importante. O sea, el arte ahorita se hace mucho más necesario. Rebelde sí, y necesario. Sí, tienes razón, porque es un acto de rebeldía en estos tiempos. Quizás antes ni siquiera lo imaginaríamos, pero en estos tiempos es un acto de rebeldía juntarse, encontrarse, compartir, generar vínculos, y creo que ciertamente desde el arte, desde el teatro, es un espacio para generar esa juntera, esos vínculos que son los que también nos caracterizan como seres humanos. Así. Y que a través de el abuso o el exceso del uso de los celulares, además que venimos de una época post-pandemia que contribuyó al aislamiento y sobre todo afectó a los más jóvenes que tuvieron que lamentablemente pues pasar una etapa importantísima, sobre todo en la adolescencia, que es para socializar, y se tuvieron que encerrar. Así es. Y eso ha tenido unas consecuencias. Por ejemplo, en mi caso como profesora universitaria, pues se nota la diferencia entre los estudiantes que son post pandemia a los que no, y de verdad les cuesta socializar, les cuesta vincularse, relacionarse, conversar, cosas que para nosotros es lo más natural. Se nota la diferencia, y creo que ciertamente el arte es un espacio para romper con eso, o sea que cada vez o en este momento es más revolucionario. Exactamente. Y además es como una manera también de recordarle a las juventudes lo poderosas que son, porque siento que se están creyendo mucho el cuento de la generación de cristal, de que son frágiles, de no sé qué, y yo siempre le digo a mis estudiantes en aula, no, la generación de cristal, al menos para mí, no es porque sean frágiles, es porque son transparentes, en todo caso. Pero no hay nada de fragilidad. Tenemos un poder maravilloso en las juventudes, y eso yo siento que desde el teatro físico, la danza y el circo, ellos pueden descubrir lo poderosos que son, el cuerpo maravilloso que tienen, digamos que el cuerpo como primer territorio de exploración, ¿no? Sí. Entonces eso es súper importante. Sí, excelente. Yo también, he visto algo de tu trabajo, y se nota ese trabajo con el cuerpo, además el trabajo físico, la fuerza que desarrollan tus estudiantes es muy importante por todo esto que estamos conversando.
Ujú. Así que de verdad que muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar con nosotros y compartir tu experiencia. Más adelante en la entrevista pues vamos a ir profundizando en unos temas que nos interesan, ¿no? Por la naturaleza de este programa. Vamos ahora a nuestra primera pausa musical y nos vamos a ir con el tema El Nieto del Retorno, una pieza del grupo Mina. Letra y música de Jesús Chucho García, en cuyo coro escucharemos una expresión típica de nuestra afrovenezolanidad que en Barlovento se usa mucho, que es malembe. Así que bueno, nos vamos a la primera pausa musical. Jericó, nos conectamos en unos minuticos. Estás escuchando. Estás escuchando Somos Afro por Radio Miraflores, la voz de la verdad. Estás escuchando Somos Afro por Radio Miraflores, la voz de la verdad. Seguimos en Somos Afro. Gracias por continuar con nosotras. Hoy estamos conversando sobre artes escénicas y cine con nuestra invitada Jericó Montilla. Continuando, Jericó, Somos Afro es un espacio del Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes de Venezuela, mejor conocido como CONADECAFRO. Y te hemos invitado porque queremos que nos hables sobre dos trabajos en los que abordas el tema de las mujeres negras, de las mujeres afros, de la esclavitud y la trata de personas. Me refiero a Turba, una obra de teatro que luego inspiró una película del mismo nombre en la que participaste como productora y fue galardonada como mejor largometraje de ficción en el 5º Festival Internacional de Cine Negro Cimarrón en Ecuador. Así es. En ese sentido, cuéntanos, porque nos da mucha curiosidad, ¿cómo surgió tu interés por trabajar este tema? ¿Por qué Turba? Sí, un día estaba caminando entre el Nuevo Circo y Parque Central y por uno de esos como especies de principios de basureros que están en la calle, Okay. vi un libro hermosísimo como manchado con unos dibujos rojos, azules, como unas manchas hermosas, y lo veo y se llama Humus. Ok. Y yo lo tomo y me pareció súper interesante porque además el humus
el significado que tiene, que es bosta, estiércol, ¿no? Sí. Que viniera de ese lugar, yo lo agarré y empezamos a leer, empiezo a leer. Y resulta que es una historia maravillosa de 13 mujeres que salieron, que fueron raptadas de su patria, de su pueblo en África, fueron llevadas en un barco negrero hasta Francia y luego llevadas las que sobrevivieron a Haití, ¿no? Para ser esclavizadas acá en América, en el territorio americano. Pero resulta que entre África y Francia, varias de ellas decidieron lanzarse al mar para buscar su libertad o simplemente morir, porque era más vale la muerte que la esclavitud para ellas. Ante el horror, claro. Entonces nos pareció increíble el texto, que sobre todo que fuera de la vida real y sobre todo que estábamos en ese momento saliendo de pandemia, nosotros como que empezó a abrirse la sala de los teatros. Okay. Nos veíamos nosotras en el grupo y resulta que todas venían, éramos afro, ¿no? Yo vengo de una familia indígena, pero igual también me considero afro. Okay. Somos todos mezclados, ¿no? Pero estaba Alejandra Telly, que bueno, que es una de las principales actrices afro de nuestro país. Está Merlin, que además es una militante feminista afro, el Inés Figueroa también afro, Stephanie Polo también afro, y decidimos nada, este texto nos cayó a nosotras. Y versionamos un poco, porque es una novela, lo versionamos un poco, lo teatralizamos, o lo poetizamos, mejor dicho, Ajá. para poder hacer una puesta en escena desde lo experimental, desde el teatro físico, y hablar un poco del dolor. Una de las cosas que siempre mencionábamos era que por lo general tenemos como la conciencia afro, evidentemente con el tambor, pero con el baile, siempre el baile y como con una especie de alegría que es maravillosa, pero nunca profundizamos en todo el dolor. O sea, nosotros, la población afro no vino a este continente a hacer turismo. Sí, ciertamente. Vinieron obligados. Sí. Por lo tanto, tuvieron que agarrarse de la alegría y de todo lo que los caracteriza y toda esa cosa hermosa que los caracteriza, pero no profundizamos en el dolor que ellos vivieron, en la frustración, en la nostalgia, ¿no? Y entonces decidimos irnos por allí. De hecho, en la puesta en escena nunca se baila tambor, nunca nos referimos como a esa otra parte, sino más bien hablar de eso, pues de una niña que fue raptada, que su mamá la tuvo que vender, porque si no a ella la iban a matar con el resto de sus hijos. Habla de una mujer que tuvo que, digamos, traicionar su raza y ponerse a merced de los blancos que la secuestraron para salvar su vida y traicionar a su pueblo. Habla de tanta violencia, de esa trata de mujeres y niñas que son las que más sufren, ¿no? En esta situación. Y en eso tuvimos 2 años de temporada, haciendo temporadas, participando en festivales. Bueno, tuvimos el premio Mejor Dirección y Mejor Actuación en el Joven Cris del 2023. Y en algún momento se me ocurrió invitar a los hermanos Rodríguez, con quien ya he trabajado, no solamente actualmente, sino a nivel de producción y dirección de casting de otros proyectos que ellos han tenido, a ver la función. Y cuando ellos van para allá dicen, no, pero esto es cine. Claro, claro. Hay que llevarlo al cine, ¿no? Para mí me pareció como, bueno, estéticamente yo creo que sí, pero de ellos decía, ¿cómo hacemos para contar esta historia que además se vea real? Porque nosotros la teatralizamos, ¿sabes? Está en lenguaje teatral. ¿Cómo la hacemos para llevarla a un lenguaje cinematográfico? Sí. Y bueno, estos señores que son de verdad de los mejores directores de cine que tenemos en nuestro país, afortunadamente, son gente muy sensible y muy comprometida con los temas sociales, empezamos a escribir, ¿no? Okay. Yo me encargué del guión, de la dirección de arte y de la producción de la película, que estuvo también apoyada por el Centro Nacional de Cinematografía, Centro Autónomo Nacional de Cinematografía, digamos en la etapa de la preproducción, y allí con los hermanos, que son unos trabajadores incansables, pudimos concretar la película y ya está girando por varios festivales. Ahorita ya hemos estado en 9 festivales en la India, Qué en interesante. Ecuador. Sí, afortunadamente hemos estado en un festival en Chicago también, que hemos estado como en varios, ¿no? Bien. Y esperando la fecha para estrenarla acá en Venezuela. Te iba a preguntar justamente eso, porque yo apenas he visto los trailers, pero que
que te dejan con muchas expectativas, ¿no? Con ganas de ver la película, pero te quería preguntar, ¿cuándo podemos nosotros ver esa película aquí en Venezuela? Bueno, en principio, cosa que yo no sabía, ojo, yo me meto al cine, yo vengo desde la actuación en el cine, pero en la producción yo no sé nada de producción. Okay. Cosa que una nueva etapa. Sí, una nueva etapa y además aprendí muchísimo, Okay. porque el SENAC financia el proyecto justamente porque es un proyecto que es como escuela, pues, sumaba a una cantidad de jóvenes que iban a aprender haciendo el cine. Ah, qué Entonces, interesante. ellos nos sumaron en un programa que tienen que se llama Aprender Haciendo. Nosotros, yo desde la producción de cine también empiezo a aprender allí, es decir, nos sirvió la película como una película de escuela. Excelente. Todos los involucrados eran estudiantes a nivel de producción, de fotografía, de extras, que estuvimos figurantes, que estuvimos dentro de la película. O sea, los profesionales, digamos, eran los hermanos Rodríguez, quienes también nos dieron muchísimas clases de realización cinematográfica, el maestro Liparra en el sonido, Gregory en la dirección de fotografía, y ya, todo lo demás estábamos aprendiendo. Entonces, en esa aprendedera, ¿verdad?, que va a ser siempre, porque el cine es muy complicado, o sea, muy complicado, es muy difícil, maneja unos códigos que yo no entendía, sino que entonces nada más. Estamos ahorita esperando que el SENAC nos dé una fecha de estreno. Y yo pensaba que eso era como el cine, como en el teatro. Que bueno, yo tengo la película y la meto en una sala de cine y ya estrené. Claro, yo decía, pero si esto fue el año pasado y aquí nada, aquí creo, si mal no recuerdo, se presentó la película el Día Nacional del Cine, algo así. El año pasado. Sí, que fue una sola, o sea, una sola función, por decirlo de alguna manera, claro, creo que ese es un término más para el teatro, pero fue solo en el marco de ese día y ya, la película más nunca. Una proyección especial, porque primero en ese año estábamos rodando por festivales internacionales, internacionalmente no te permiten estrenar sino en el país donde es aceptada la película. Claro, ¿no? entiendo. Entonces, en ese sentido, bueno, hicimos esta proyección especial. Pero después, durante el año, y ya este año lo que va rodando, estamos esperando la fecha para las salas de cine comercial. Sin embargo, hemos podido hacer funciones privadas, o más que privadas, especiales, pues. De nuevo estuvimos en el Día Nacional del Cine en el Teatro de la Ópera de Maracay este año. Y podemos hacer también, que es nuestro objetivo realmente, correr por las universidades para hacer cineforos. Porque es un análisis que hago y que además lo voy a decir con toda propiedad, porque bueno, este tipo de programas y aperturas acá es para eso, ¿no? Sí. Yo siento que nuestra película en las salas de cine comercial no va a tener ningún tipo de impacto ni de éxito. Es una película experimental que trata temas de la afrovenezolanidad. Hay 5 actrices afro por primera vez protagonizando una película por primera vez en nuestro país. Eso es un dato importante. Sí, y en la sala de cine comercial, al menos la sala de cine comercial que programa películas venezolanas a la 1 de la tarde, cuando la gente está trabajando, o a las 11 de la noche, cuando la gente está durmiendo para ir a trabajar el día siguiente. Sí. Son unos horarios terribles para el cine venezolano. Y es una gran crítica que hacemos desde hace años. No hay un interés por mostrar nuestras películas, nuestra realización, nuestra producción venezolana en las salas de cine comercial. Entonces, yo analizándola con el equipo, decía, ¿para qué yo quiero presentar una película nuestra en una sala de cine comercial donde no nos va a ir gente? Prefiero meterla en centros culturales, en universidades, en parroquias, en comunidades a cielo abierto y hacer cineforo, conversar sobre nuestra producción, ¿sabes? Te tomo la palabra, Jericó, porque justamente yo quería proponerte eso, pero lo vamos a conversar en la siguiente parte, porque nos vamos a una sección del programa que es la trivia. Ok. Trivias Afro. La trivia de la semana la vamos a hacer antes de irnos a la segunda pausa, y esta trivia está fácil para quienes escucharon el programa anterior, el programa del lunes pasado, pero también para quienes andan al día con la historia de nuestro país. En marzo se conmemora una fecha muy importante, específicamente el 24 de marzo, y no estamos hablando del aniversario de CONADECAFRO, que también es muy importante, del que ya se habló bastante el lunes pasado. Entonces, la trivia es la pregunta. En Venezuela,
¿qué se conmemora el 24 de marzo? Y así, dejando la trivia en el aire y dándoles chance de pensar, de recordar qué se celebra el 24 de marzo en Venezuela, ahora les invitamos a disfrutar de la segunda pausa musical con uno de los favoritos de la casa, Robert Nilo, que en esta oportunidad está junto al DJ Lápiz y Wendy Oram con el tema Cimarronaje. Estás escuchando Somos Afro por Radio Miraflores, la voz de la verdad. Trivias Afro.
Seguimos con Somos Afro. Muchas gracias por seguir en sintonía. Ajá, ¿saben la respuesta? Se tomaron el tiempito, además con esa musiquita que estaba bien sabrosa, que tiene mucho que ver con el tema, porque lo que hace Jericó es cimarronear, ¿no? Jericó y todo el equipo que la acompaña. Bueno, en Venezuela, en marzo, es un mes muy importante, donde se conmemora la abolición de la esclavitud, ya que concretamente la abolición de la esclavitud en Venezuela fue promulgada el 24 de marzo de 1854 por solicitud del presidente José Gregorio Monagas ante el Congreso. Y esta se ratificó justamente un día como hoy, 30 de marzo de ese mismo año. Como sabemos, no fue un proceso lineal, no fue algo que porque se decretó se abolió la esclavitud totalmente en nuestro país, no fue así. Eso fue un proceso que duró varios años, que además encontró resistencia por parte de los que se beneficiaban del sistema esclavista. No fue algo automático, de hecho, todavía hoy se sufren las consecuencias de lo que fue ese proceso. Se dice que alrededor se fueron liberando durante el proceso unas 23.378 personas que estaban bajo situación de esclavitud. Quizás serían más. Pero lo que tiene que ver con el tema de hoy y con la actualidad es que las consecuencias de ese sistema aún las estamos viviendo, y por eso el cine, por eso el teatro, por eso trabajos como en los que ha participado Jericó son tan importantes en este momento. Volviendo con la entrevista, Jericó, dejamos en el aire ese tema de qué hacer entonces cuando llegue o se pueda podamos disfrutar de este trabajo, ¿no? Y yo coincido contigo en esto, que hay que rodar eso por los territorios, ¿no? Diríamos nosotros. Y yo me atrevo a proponerte, nosotros tenemos presencia como CONADECAFRO en 20 estados del país. Y tenemos en 20 estados donde la mayoría de la población es afrodescendiente, o por lo menos en los municipios de esos estados donde hay mayor presencia afrodescendiente. Y yo creo que este trabajo es importante, volver a esos, como tú decías, a los cineforos, a los cines comunitarios, a poner una pantalla en la Plaza del Pueblo o en la Casa de la Cultura o en el espacio de la comuna para proyectar la película y conversar sobre este tema, conversarlo con nuestra gente. Así que, bueno, yo te hago esta propuesta. Claro que sí. Aceptada. Porque creo que es importante este trabajo. Sí. Quería preguntarte, el elenco, volviendo un poquito al segmento anterior, cuando tú decides hacer la obra en principio, ¿el elenco ya lo tenías o lo fuiste sí. porque ya era un grupo de trabajo? Claro, yo tengo con estas mujeres trabajando desde hace algunas 11 años y ya con otras 5 años, porque han sido mis estudiantes de la universidad que hemos estado reclutando para la agrupación. Ah, claro. Y una de tus actrices, o de que además participa en la obra y en la película, es Merlin Pirela. Merlin Pirela es parte del equipo de CONADECAFRO, de hecho es la coordinadora de mujeres afrodescendientes de este consejo, y bueno, conozco su trabajo y la vi en la obra. De hecho, yo tuve la fortuna de ver la obra. ¡Ay, qué maravilla! Sí, la vi, creo que fue en el año 2023 en la Filben, si no me equivoco. Ajá, en la GAN. Allá en el anfiteatro de la GAN, exactamente. Sí. Y además que es esas cosas que tiene el teatro, ¿no? Pero hablando específicamente de esta obra, es una obra que te sacude, que te mueve. O sea, la gente al terminar la obra hubo como un silencio que uno no sabe si aplaudir, llorar, si abrazarse. Es realmente un trabajo que conmueve. Y eso que tú hablabas un poco antes, que tiene que ver con lo que llaman también la doloridad, ¿no? Sobre todo entre mujeres. Así que de verdad que es bien, bien interesante. Por eso insistíamos en tenerte en este programa hablando de este tema. Ahora me gustaría preguntarte cómo afecta la diferencia entre los recursos narrativos del cine y del teatro
en el tema y la forma en que son contada la historia, ¿no? Porque nace como una obra, una adaptación a una obra de teatro. Y luego estos amigos te dicen, bueno, nada, esto hay que llevarlo al cine, pero no es lo mismo. No. Ajá, ¿cuál es esa diferencia? ¿Qué permite el cine que no es posible en el teatro o qué se puede hacer en el teatro y en el cine no? Sí, aquí tuvimos la fortuna de trabajar con Andrés y con Luis, que además yo me considero la trilliza Rodríguez, porque hemos trabajado muchísimo tiempo y siento que hay como un mismo lenguaje en muchas cosas, ¿no? Ah, eso es positivo. Nos entendemos muy bien. Y ellos, sobre todo, lo primero que me dijeron es, vamos a respetar la teatralidad de la obra. Porque, bueno, es una idea que ya hecha materia, pues, ¿no? Claro. Entonces a ellos lo que les interesaba mucho es la estética artesanal que tiene la propuesta, ¿no? Y decidimos hacer un guión que jugara entre la teatralidad, digamos, la vida real de algún modo, porque siempre va a ser ficcionado, y un mundo onírico. Entonces, esta película viaja en esos tres mundos, ¿no? Quisimos ficcionar la vida de las actrices, un poco para narrar el cómo actrices afro viven, digamos, una realidad en el cine y en la actuación difícil todavía. Bien. Con tantas reivindicaciones que tenemos, con tantas leyes que hemos vencido y ahí que hemos ganado, todavía sigue siendo muy complicado que las actrices afro tengan otros personajes que no sean, bueno, de la esclava, de la sirvienta, digamos, ¿no? Sí, Entonces, basada en el estereotipo de la exacto, mujer negra, de la mujer afro, de la sirvienta o de la delincuente. Y en esta hicimos justamente eso, como bueno, mostrar la vida cotidiana de actrices, de 5 actrices que vienen de sectores populares y de cómo es tan complicado llegar a un personaje, digamos, diferente al que siempre nos encasillan. Entonces hicimos una ficción de la vida de estas actrices que interpretan a esos personajes, digamos, siguiéndola por ciertos sectores donde supuestamente viven, pero eso fue evidentemente, insisto, desde la ficción, ¿no? Claro. Mostrando cada una su característica, una madre soltera, una de las actrices que tiene como, bueno, tiene de la comunidad de la diversidad sexual, una muchacha universitaria que tiene como única salida caer, digamos, en temas de drogas y todo eso, y cómo el arte la saca de esa situación, ¿no? Entonces vivimos eso, hicimos esa ficción de cada una de las actrices, cómo esas actrices representan el personaje de la obra de teatro, pero además quisimos trasladar ese personaje a su ámbito natural, y por eso grabamos algunas escenas en Choroní y en Suao, donde ellas están como en su ámbito, ¿no? Como en su ambiente natural, y cómo ellas tienen un montón de acciones que reivindica, digamos, su poder femenino, cómo ellas acaban con la opresión machista del hombre blanco. No voy a contar la película, pero más o menos ellas tienen una acción allí en su ámbito natural que las ayuda como a liberarse de esa opresión, ¿no? Entonces estamos hablando de 3 narrativas diferentes que solamente te lo da el cine. En teatro hacer 3 ambientes es bastante complicado. Claro, entiendo. Sí, era un poco eso lo que quería que nos explicara, ¿no? Porque son 2 espacios diferentes. Sí. Y aquí trabajamos en 11 locaciones. Ah, fíjate. ¿Solamente en las costas y en Caracas también, o solo las costas? Y en el estado Bolívar hicimos algunas escenas allí donde mostrábamos cómo se ve, que tienen que ver, Venezuela es maravillosa. Una toma que parece África, una cosa increíble, wow. ¿Cómo lo conseguimos? Nada más en nuestro país se consigue una diversidad de territorios increíble. Y tú ves la película y cualquiera diría que nos fuimos a África a grabar. O sea, maravilloso. Y en varios sectores de aquí de Caracas, son 5 sectores aquí de Caracas, para mostrar como los cinco espacios de cada una de las actrices.
Bien, ¿y cómo fue la receptividad de estas poblaciones cuando estaban grabando la película? ¿Lograron interactuar con la gente de la comunidad? ¿O no hubo tiempo como para eso? ¿Qué No, sí hubo anécdota, tiempo, fíjate, qué nos puedes comentar sobre eso? sí, no sé, el tiempo de Dios es maravilloso. Nosotros grabamos la película en 5 semanas. En Wow. Choroní y en Tuao. Ajá. Hubo mucha receptividad y mucha colaboración de parte de la comunidad. Porque como te decía, esto es una película taller, le llamábamos película taller, en la que no contábamos con un recurso como las películas convencionales, no era un recurso muy, muy, muy bajo. Entonces, evidentemente, tuvimos que vincular muchísimo porque si no, iba a ser imposible hacerlo, ¿no? Hay muchos niños que participaron, que son de Choroní. Ya. Una niña que participó que es de Higuerote, porque también grabamos en Higuerote. Y hubo como esa ayuda en cuanto al hospedaje de todo el equipo. Era un equipo pequeño, pero tuvimos un gran aporte en Choroní, de que nos hospedaran en una casa de una señora que estuvo como muy comprometida. Ella misma llevó a los niños, ella misma nos ayudaba en muchas cosas, en conseguirnos el transporte, ¿no? Eso fue súper, súper genial. Y aquí en Caracas, bueno, en locaciones como muy puntuales de amistades, de gente que se casó con el proyecto desde la idea. Esta película, como te decía, es una película no convencional. Nosotros hacíamos la comida, mi mamá me ayudaba a cocinar la comida para todo el equipo, desayuno, almuerzo y cena. Nosotros mismos hacíamos el transporte. Era como muy, bueno, como cine de familia. Sí, Entonces, qué bien, qué bien. Por eso, fíjate, te interrumpo porque cobra más fuerza el llevar esta película a las comunidades, porque también es mostrar dónde grabaron, ¿no? Y es regresar el producto de lo que se logró con el apoyo, con la colaboración, con la participación de la gente de esas comunidades. Sí, y un poco aterrizar el cine a las bases, digo yo, ¿no? Sí, sí. Porque siempre se piensa que el cine es por allá arriba, es una cosa que en la que no tienes acceso, los actores parecen todos de Hollywood. Y esto es, bueno, llegamos al territorio a hacer el cine allí con la gente, por la gente, ¿no? Y fue súper bien. Hubo mucha gente, de hecho, del sector cine, quienes respeto, valoro y quiero, de verdad, porque el cine es una disciplina muy difícil, que también hizo mucha crítica. Así como que, bueno, Jericó, tú nos estás quitando plazas de trabajo. ¿Así? Pero es que no era una cosa de que quisiéramos hacer un cine diferente, es una cosa de que simplemente estamos haciendo teatro grabado. Y el teatro se hace desde lo colectivo, cada uno aportando en muchos ámbitos de acción y desde ese trabajo del convivio. Pues en el teatro digamos que no hay fronteras entre el técnico y el actor, sino el actor también es técnico, el técnico también actúa, el director también produce, ¿sí me explico? Claro. Y bajo esa percepción hicimos esa película. Entonces podríamos decir que, claro, que esta película es un acto de cimarronaje. Realmente, porque o sea, se rompieron o lograron romper con prácticas tradicionales dentro de lo que es la industria del cine. Así es. Y eso tiene mucho valor. Por eso creo que insisto que tenemos que rodar esta película por los territorios. Ya después nos pondríamos de acuerdo para lograr esto. Ahora te pregunto, ¿cómo ves la representación del tema afrovenezolano en el cine y el teatro nacional y a nivel internacional en estos momentos? Mira, yo lamentándolo mucho, yo tengo que decirte que a nivel internacional tiene un avance increíble. Nosotros estuvimos con esta película, fuimos invitados para una cosa que se llama Global Media Makeover 2024 en Bogotá, que es una residencia de productoras mujeres cinematográficas financiada por la Embajada de Estados Unidos. Estábamos 12 productoras de varios países sentadas allí 15 días formándonos en producción cinematográfica. Y casi todos los proyectos tenían que ver con el tema, ¿no? Pero no fue porque fueron seleccionadas, sino porque, bueno, casualmente los mejores proyectos que postulamos, de 2.000 proyectos, los mejores eran del tema, ¿no? O estuve también en el mercado de cine europeo en Berlín el año pasado, y los avances que hay para visibilizar este tema a nivel europeo es increíble. Ahora, esto es una salvedad, un punto. Tiene que ver un poco para ellos
solventar la culpa ancestral, digo ellos, los europeos, Sí. para solventar la culpa ancestral que tiene de miles de años maltratando a África, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, hay un avance enorme de incluir películas que tengan que ver con lo afro, con lo latino y con lo árabe, pero desde ese punto europeizante, colonizante, ¿verdad? De que Ok. pobrecitos nosotros, ¿no? Sin embargo, están las películas allí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, hacerle la contra, sí, llevar películas afro, pero con temas reivindicativos, con lo que pasó en realidad, no lo que ellos creen que pasó. ¿sabes? Claro, porque esto entra, fíjate tú lo importante, esto entra dentro del tema de las reparaciones. Y Exacto. la semana pasada se aprobó que se reconoce la trata de personas, la trata transatlántica, la trata de personas como un crimen de lesa humanidad y se reconoce, aunque algunos países pues salvaron su voto y otros no lo reconocen, pero sí con una mayoría importante se aprueba. Entonces, este tipo de trabajo del que estamos hablando hoy entra en el marco de las reparaciones por las consecuencias de la esclavitud y la colonización en nuestros territorios. Y también pasa por un proceso de autorreparación, de nosotros mismos poner también el tema, porque otros no lo van a hacer. Entonces nos toca a nosotras y a nosotros, que somos los descendientes, que nos reconocemos, así como tú me dijiste hace un momento. Bueno, yo también, yo soy indígena, pero también me reconozco afrodescendiente y por eso sé que es importante trabajar este tema para visibilizarlo. Bueno, ya estamos llegando al final del programa del día de hoy y quería hacerte unas preguntas finales que tienen que ver con, ¿tú crees que el teatro y el cine pueden ser una herramienta que sirva a las personas afrodescendientes, principalmente a la juventud, para expresar, denunciar, cuestionar prácticas racistas dentro de la sociedad? Totalmente. Lo que tenemos que nosotros como sector entrar en colegios y en espacios donde están los jóvenes para llevarles esa herramienta y que ellos la asimilen para sí. Bien, Claro que sí. y ya estamos coordinando para hacerlo. Ya tú tienes ahí tu principal aporte. Ahora, ¿cuáles son tus proyectos actuales y a futuro que nos puedas contar, no? Claro. Sí, hay algunos que puedo contar que además me tienen muy contenta ahorita, que es que desde el grupo estamos retomando algo que teníamos que se llama Laboratorio Creativo para las Juventudes, que Excelente. es un espacio en el que hay varios jóvenes que exploran sobre temas en los que a ellos les interesa y los llevamos a funciones, ¿no? A comunidades, a espacios abiertos, pero con los temas que a ellos les está aportando y que además les sirve a ellos como una especie de emprendimiento, porque yo creo que del arte hay que vivir. O sea, tenemos que eliminar de nuestra mente y de nuestro espíritu esa conciencia de que vamos a morir de hambre si nos dedicamos al teatro. Sí, Entonces, con estos jóvenes estamos haciendo lo que llamamos brigadas culturales, que no solamente tienen temas reivindicativos, temas comprometidos con la sociedad, sino que también ellos tienen una manera de tener un ingreso, así sea simbólico, por su trabajo, 1 o 2 veces al mes, que la estamos haciendo ahora en diferentes espacios, ¿no? Esto es súper importante porque es, digamos, teatro y danza con propósito a nivel de tema y con propósito reivindicativo para las juventudes. Eso por allí. Tengo, bueno, el taller montaje que estamos ya llevando a cabo dentro de la escuela de circo, que va a tener 2 fines de semana en el Rajatabla, donde estoy atendiendo a 28 jóvenes que postularon para realizar este trabajo. Estoy por empezar un proyecto con el Circo Nacional de Venezuela que va a ser para octubre. Estoy trabajando también en un taller montaje para cantantes de ópera que se va a bien. presentar en el Festival Operón, que organiza la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, trabajando en una dirección de una obra del grupo Cuenta Peregrino, que también va para junio, o sea que, y ahorita en un montaje de egreso de la universidad, llamado Platos, que es sobre la violencia doméstica, Bien. maltrato de género. Entonces estamos ahí, teatralmente tengo como 5 proyectos de aquí a julio, bellísimos, uno más bello que el otro y más satisfactorio que el otro. Oye, qué interesante, Jerico, tienes la agenda full, pero no podemos, tenemos pendiente rodar esta película en las comunidades afro. Bueno, muchísimas gracias, Jerico, por aceptar nuestra invitación. Ha sido un programa realmente interesante, muy, muy interesante y pudimos darnos cuenta cómo el arte, el cine, el teatro es útil para la sociedad en muchos aspectos y cobra mucha vigencia en el tema afro y en el tema de las reparaciones.
Muchísimas gracias. Tengo que hacer una publicidad antes de ir. Claro, rapidito que ya nos están cortando por aquí. El 9 de abril tenemos temporada de la obra Puntos Suspensivos en el Teatro Alberto de Paz y Mateo. Vayan a verla. Hablamos sobre todo lo ocurrido en el Caracas, antes, durante y después del Caracas. Están todos invitados. Excelente, así que vamos a ver teatro. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Eriko. Un abrazo, que tengas una excelente semana. Gracias, igual. Nos despedimos con el tema Galaví, una música afrocarabobeña, pieza del patrimonio musical del Estado Carabobo, interpretado por la agrupación Tambores de San Millán, que hace parte de la colección de música venezolana en su edición especial del año 2006. Nos encontraremos de nuevo el próximo lunes a las 9 de la mañana por aquí en su programa Somos Afro, transmitido por Radio Miraflores 95.9 FM, La Voz de la Verdad. Nos vamos agradeciendo a nuestros santos ancestros y ancestras. Y en la señal matriz 95.9 FM agradecemos con mucho cariño en la presidencia al mayor general Jorge Márquez Monsalves, en la vicepresidencia a José Manuel Blanco Díaz, en la Gerencia General de Contenidos Programáticos Sandra Jiménez, en la Gerencia General de Operaciones Adán Mogollón, en la producción del programa a Liliana Martínez, Adalberto Tapia y José Zavala, en la cabina Daniel Casadiego y en la locución su servidora Atahuanadí Sánchez. Que tengan una excelente semana, síganos en las redes como Conadecafro B en Instagram, pueden visitar también el canal de YouTube. Allí van a encontrar lo que vivimos durante la semana aniversario de Conadecafro. ¡Chao!